Vamos a hablar con un intendente, Francisco Echarren, intendente de Castelli, provincia de Buenos Aires, para que nos cuente un poco el panorama que hoy viven los municipios. ¿Qué tal, Francisco? Hola Mariano, ¿cómo estás? Muy pero muy buen día. Muy buen día. Bueno, es cierto lo que yo estaba diciendo ahora en la introducción, ¿está cayendo la recaudación, la coparticipación, la recaudación propia de provincias y municipios? Mira, hiciste una introducción, una descripción exacta. Ajá. Ya se puede decir, Mariano, que lo de Milei no es un ajuste, es un plan sistémico de destrucción del Estado. Y la gente empieza a comprender, por eso yo te escuchaba atentamente, que la negativa de Milei ya supera el 60%, quiere decir que se ha derrumbado en términos de imagen, porque la gente empieza a percibir y a sufrir los efectos de la destrucción del Estado, ¿no? Donde el Estado abandona deliberadamente y deja sin remedios a los jubilados, sin atención médica. En este momento hay paro de los médicos de PAMI porque cobran 2.100 pesos por mes por cada vuelo por todo concepto, deja a los discapacitados sin prestaciones, abandona toda la obra pública y además, también te escuchaba en la introducción, empiezan a aparecer todos los días casos de corrupción, ¿no? Ujú. Entonces, esto hace que el país se vaya deteriorando día a día y los municipios somos los que sostenemos un poco este plan de Milei de destrucción del Estado y cuidamos a nuestros vecinos. Estamos en una situación, como vos bien decías, límite, porque tenemos dos cuestiones. Por un lado, el derrumbe de la Ujú. recaudación nacional, que Ujú. obviamente impacta en la coparticipación provincial y a su Claro, vez llegan menos recursos a los municipios, ¿no? claro, porque las Y a provincias les transfieren al mismo tiempo recursos exacto, coparticipables nacionales a los municipios. claro, alrededor del 18% de todo lo que recibe la provincia de Buenos Aires de coparticipación federal, o sea, del cobro de impuestos nacionales, Ujú. se da vuelta y lo distribuye en los 135 municipios de la provincia. Bueno, Claro. como hay menos actividad económica, como la gente consume menos, vemos todos los meses cómo los índices de consumo caen y caen y caen, el Estado recauda menos. De hecho, es un ajuste eterno, ¿no? Porque vos ajustás, Mariano, y recaudás menos por ese ajuste. Y como recaudás menos, tenés que volver a ajustar. Claro, es un Entonces círculo es un vicioso. círculo, exactamente, es un círculo del que no salimos más. Pero los Ujú. municipios tenemos otra cuestión que complejiza todo esto, que es el aumento de la demanda social. Ajá. No solo recibimos menos dinero, sino que la gente, todo lo que Milei abandona, nos lo viene a pedir a nosotros. Por ejemplo, nosotros hemos más que duplicado el gasto en medicamentos, porque yo te voy a poner un ejemplo para que el que nos está escuchando entienda perfecto. Cuando un abuelo va a PAMI y PAMI le dice, no, mirá, este medicamento ya PAMI no te lo cubre más, ¿a dónde va ese abuelo que no tiene dinero para comprar el remedio? Al Al municipio, al municipio. hospital público. Claro. ¿Y qué le vamos a decir nosotros? Mirá, jodete porque el mercado considera que vos no tenés que tener este remedio. O sea, a ver, nosotros tenemos que hacernos cargo desde una dimensión humana del ajuste de mi ley, Pero los Francisco, intendentes, ¿no? Francisco, Mario Lugones, el ministro de Salud, dijo hace 2 días que no puede administrar el PAMI porque tiene más de 1 millón de personas mayores de 80 años. Sí, No lo lo sabía cuando escuché. asumió como No, ministro de no, Salud. Si pero se tiene que además, encargar para que eso, para que el servicio funcione, no para criticar o para quejarse de que tiene que llegar para. Y además no están pagando, llevan 5,6 billones de pesos no pagados a todas a las obras sociales, al PAMI, los reintegros por exportación, los transportes, los caminos, las obras, certificados impagos desde antes del 2023. Un desastre, un desastre. pero Y eso le aparte del llaman equilibrio desastre, fiscal, eso le llaman equilibrio fiscal. claro, pero además del desastre, Mariano, es la crueldad. Sí, Es crueldad. la crueldad de decir, tenemos 1 millón de viejos, por decirlo de 80 años, no nos podemos hacer cargo, arréglense como puedan. Claro. O Patricia Bullrich diciéndole a los empresarios, muy alegre y suelta de cuerpo, los trabajadores están al 70% de descuento, aprovechen, están de remate, Sí, sí. vayan que tienen esclavos.
Sí, sí, sí. prácticamente, ¿no? Y saquen Y la, hoy la yo te plata le... del colchón para que los bancos tengan dólares para prestar. ¿A quién le van a prestar si no hay Exacto, consumo? entonces, con todo esto que estamos describiendo, Mariano, la realidad es Ujú. que esto termina mal. No hay que Termina ser muy mal. inteligente para darse cuenta que esto termina mal, porque Ujú. además ya tenemos experiencia en la Argentina, ¿no? De estos planes económicos y financieros que siempre han terminado muy mal, con Ujú. crisis social, con destrucción de la industria nacional, pero además, este proceso, que es igual al de Martínez de Oz, al de Cavallo, a los que ya han pasado, tiene un aditivo que lo hace peor todavía, que es la violencia y la crueldad, ¿no? Ujú. Que no solo funden a los argentinos, sino que le dicen que se jodan. Y nos tomas por estúpidos, porque ahora parece ser que no podemos comer carne de vaca y hay que comer carne de burro. ¿Vos te No, no, imaginas una cosa así? yo te juro que, y los que nos están escuchando deben sentir lo mismo, ¿no? La indignación de ver un tipo, un gobierno que hace 2 años te prometía salir en dólares y que iba a terminar con la casta, promocionando que en el país de las vacas la gente coma carne de burro. Ujú. Exacto, sí. Una cosa La verdad que es te indigna penoso, penoso. y se explica por qué a Milei ya no lo quiere nadie. Ujú. Además, recién hablábamos con Eduardo Bussi, ¿no? No hay productores de burros para engorde, por ejemplo, para Pero vender es todo un carne de burro. delirio. Es todo un Es todo un delirio. delirio, es todo un delirio y la verdad que el gobierno, digo, tuvo un momento al inicio donde la gente tenía una sana duda de decir, bueno, estos locos por ahí vienen, pero ya quedan claro que son unos marginales, Ujú. porque promocionan carne de burro y no existe la producción a escala en la Argentina, es todo un delirio, toda una improvisación permanente, toda una crueldad, una soberbia, y en el medio los argentinos fundiéndose todos los días y el 95% de los argentinos diciendo que están mucho peor que antes de Javier Milei. Ujú. Francisco, contame, ante esta situación, este panorama, yo me imagino que el peronismo se debe estar reagrupando, y ustedes hicieron una marcha el otro día con 200 intendentes ante el Ministerio de Economía, fue por esto de la coparticipación. ¿Y cómo se están reagrupando y cómo imaginás vos el futuro electoral en el peronismo? Porque no queda tanto tiempo, 2027 queda a la vuelta de la esquina. Después del Mundial ya estamos Exacto, hablando de mirá, las elecciones, digamos. mira, hay algo que es lo urgente, que es amortiguar todo esto que estamos charlando Ujú. hacia la gente, ¿no? Los que tenemos lugares de gestión, tenemos que trabajar todos los días para amortiguar el abandono de mi ley y que no le, y que tratemos de que no le pegue de lleno a la gente. Y después está lo importante, que es esto que vos bien decís, que el peronismo, pero no solo el peronismo, toda la oposición argentina, porque yo creo, Mariano, yo tengo 46 años, soy de una generación que fue, si bien hija de la democracia, víctima ya de un proceso económico que fue el menemismo con Cavallo, y ya vivimos de adolescentes, de estudiantes, este mismo proceso, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una generación que tiene que irrumpir y tiene que, y a ver, tenemos que trabajar, Milei nos tiene que dejar el profundo aprendizaje que todas las diferencias que tenemos, los que estamos en el campo de la democracia, se achican enormemente ante una figura como la de Milei, que es autoritaria, que es violenta, que es cruel. Entonces tenemos que terminar, digo, y esto hablando hacia el futuro, con la Argentina pendular. Milei nos tiene que enseñar que la democracia se debe cuidar, que el diálogo es importante, que no puede venir un gobierno y hacer lo que quiera para que después venga otro y cambie todo. Entonces me parece que el peronismo tiene que comprender esto y se tiene que ampliar. Digo, el peronismo, y esto es una autocrítica que se está empezando a dar, ¿no? El peronismo tiene que desconurbanizarse, tiene que abrazar a los sectores productivos, tiene que ampliarse. Bueno, Axel está intentando hacer esto desde la provincia de Buenos Aires, conjuntamente con el interior, pero tenemos que ser muchísimos los que pensemos esto para construir otro país. Me parece que con Milei también se tiene que morir esta Argentina de que va de un lado para otro, Mariano,
y que cada 10 años tenemos crisis terminales que nos encuentra en esta situación. Digo, entonces, dos cuestiones. El peronismo y toda la oposición en su conjunto nos tenemos que unir para amortiguar lo que más podamos el impacto de Milei, y realmente cuando esta experiencia, este experimento libertario se termine, como va a terminar, con un fracaso rotundo y seguramente con una crisis social enorme, construyamos otro país por décadas, ¿no? Entonces, el peronismo tiene una responsabilidad, pero con el peronismo solo tampoco alcanza, Mariano, y eso lo tenemos que entender, lo Claro, tenemos claro. que construir y lo tenemos que proyectar. Así es. ¿Vos creés en una alianza, por ejemplo, de todos los sectores del peronismo, tanto el kirchnerismo, la Cámpora, el sector, obviamente, el gobierno de Axel Kicillof, los gobernadores del interior del país, los gobernadores que son peronistas de origen, pero se fueron, como por ejemplo Yarlora, y algunos otros, o un Schiaretti, por ejemplo, el cordobesismo? ¿Crees que se puede amalgamar todo eso? Yo creo que sí, sí, Ujú. y naturalmente se tiene que unir y se tiene que juntar, pero no solo para ganar una elección, que es importantísimo, ¿no? Nos tenemos que unir para poder construir otro país de verdad durante 40 años y Claro. que tengamos un sendero en las políticas públicas que alienten a la producción, que fomenten la industria nacional, que generen empleo, que generen el desarrollo en las economías regionales, que no tengamos un país centralista donde se digita todo de la ciudad de Buenos Aires y que el interior es un espectador, ¿no? Me parece que hay que construir otro país, hay que construir otra matriz de Argentina y que tenga un sendero por muchos años. Y eso, mira, todos los que vos me nombraste no solo tienen que estar, también tienen que estar los que no forman parte del peronismo de origen, ¿no? Parte del radicalismo, parte del socialismo, parte de la izquierda. Todo eso también hay que irlo a buscar, porque lo que viene, Mariano, después de Milei es tierra arrasada. Ujú. Sí, sí, coincido con el diagnóstico. Francisco, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un lujo. No, muchísimas gracias a vos y espero que, mira, y esto para cerrar te lo voy a decir, no hay que tenerle miedo al juicio político, ¿no? El juicio político es una herramienta legal, democrática, que está en nuestro sistema representativo y no hay que tenerle miedo porque yo realmente no sé, primero, las herramientas que tenemos los intendentes y los gobernadores para resistir el embate de Milei y segundo, no sé dónde termina. Entonces, ¿Vos digo, hay creés, que analizar todas las posibilidades creés que hay número y hay que hoy? cuidar a la Argentina. Vos, ¿Cómo? vos estás hablando de un juicio político al presidente. ¿Creés que hay número hoy? Claro. ¿Hay número en el Mirá, Congreso? Son dos yo no sé si hay tercios de número. cada una de las cámaras, Mirá, ¿no? Mirá, yo lo que digo es, yo no sé si hay número hoy, pero no tengo dudas que ese número va a ir creciendo con el tiempo, porque Ujú. lo de Milei cada día va a ser más insostenible. Sí, yo coincido en que ya casi casi te diría que hay causales, ¿no? Hay mal desempeño de la función pública, eh, hay incluso sospechas de delitos, sospechas de corrupción, y además hay una situación, digamos, social que es explosiva, ¿no? ¿Por qué no termina, crees vos, de expresarse el malestar social? Porque Milei aumentó 5 o 6 veces los planes sociales, la UH, ¿no? Entonces dice que con eso calma a los sectores más postergados. Y él dice que bajó la pobreza. ¿Qué está pasando Mira, abajo en la gente pobre, digamos? Ustedes que tienen el pulso. primero que la Argentina es un país pacífico, la gente no es, digamos, es un país tranquilo. Hemos vivido procesos también no tan graves, pero parecidos a este, y la gente ha sido calma, ¿no? Yo creo que es por un cúmulo de cosas. Primero porque todavía no se han reunido, digamos, todos los actores para que esto sea insostenible. Lo que sí te digo, Mariano, que en los últimos 3 meses la aceleración de la crisis social es alarmante, ¿eh? Ujú. Es alarmante. Digo, la crisis cada vez se acelera muchísimo más, Es que ¿no? hay, yo noto que hay una ruptura de la cadena de pagos, ¿no? La gente no le paga, Yo el quiero ver almacén no le cuando, paga al proveedor, el Estado no le paga al proveedor, entonces se es, va y yo no sé hasta cuánto puede durar esto. es verdad lo que vos decís, Milei que se jacta de
de eliminar los planes sociales, ha multiplicado los planes sociales y los ha aumentado, porque así se lo han recomendado para contener a la gente de los sectores más bajos, y eso le ha dado algún resultado, pero cada día alcanza menos. Yo creo que vamos camino a esa crisis social, tienen que darse algunas particularidades, sobre todo con la clase media, pero yo creo que en los próximos meses van a suceder cosas que eso puede ser factible, y no tenemos que tener complejo, porque digo, ningún argentino quiere que se interrumpa un gobierno democrático elegido por el pueblo, porque eso hay que reconocerlo. Y tenemos, por nuestra historia, una cuestión con ese tema, que ya no queremos que se interrumpan los gobiernos y queremos que todos los procesos que tienen que ver con la democracia se cumplan. Nadie quiere pero no a cualquier precio. Claro, nadie quiere que se interrumpa un gobierno democráticamente, pero el problema es cuando ese gobierno se queda sin receta y se queda sin argumentos y te empieza a decir que tenés que comer carne de burro y no carne de vaca, o que tenés que sacar tus dólares del colchón porque ellos no son capaces de reactivar la economía, empieza a haber una pobreza extrema y una sensación de pago, como pasó en el 2001, ¿no? En aquel momento era imposible para De la Rúa continuar porque no se podía, la gente no podía hacer transacciones, digamos, no podías ir a comprar un pedazo de carne o pagarle a tu empleado. Entonces, claro, pero Mariano, De la Rúa, la eclosión fue cuando se quedó sin dólares. Claro. Bueno, sí, cuando... no estamos muy lejos de eso. Claro. En fin, Francisco, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a vos, que tengas buen fin de semana y un saludo a todos los oyentes. Abrazo enorme. Igualmente. Intendente municipal de Castelli, Francisco Echarren, del peronismo, militante del área o del sector de Kicillof, de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Dejó definiciones importantes, porque... hay que tener en cuenta que es un hombre que habla con muchos sectores dentro del peronismo. Esto es lo que se está hablando en el peronismo. 9:28 minutos, ya seguimos con unas cuantas verdades.